Un policía golpeó a una mujer negra en la mandíbula justo frente al juzgado federal. Un golpe sordo, el destello instantáneo de decenas de cámaras de celulares. Pero la mujer no era una manifestante ni una delincuente, sino la recién nombrada jueza federal en ese mismo edificio. Sé que es difícil de creer, pero necesitas escuchar esta historia. ¿Dónde la ves hoy? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete porque esta es una historia decisiva que no te querrás perder. El aire matutino sobre el centro prometía una tarde húmeda, de esos días en los que el pavimento suda. Angela Brooks sintió una gota de sudor correr por su sien al detenerse al pie de la imponente escalinata del juzgado federal. A sus 42 años, aún sentía una profunda admiración ante tales edificios. Eran monumentos a un ideal al que había dedicado su vida y que, a partir de ese mismo día, juró oficialmente defender. Llevaba un sencillo vestido de lino azul marino, práctico para el calor, y calzaba cómodos zapatos planos. Su maletín, con su identificación judicial y los expedientes del día, estaba con su nuevo secretario, quien llegaba con unos minutos de retraso tras quedar atrapado en el tráfico. Por ahora, era solo una mujer, anónima y modesta. Tras tomarse un momento de tranquilidad antes de que su vida cambiara para siempre, comenzó a subir las escaleras. Su corazón latía con fuerza, expectante. Era la culminación de 20 años de trasnochar, fines de semana sacrificados y una inquebrantable convicción de que la ley, cuando se aplicaba correctamente, podía ser una fuerza para el bien. Estaba tan absorta en la gravedad del momento, que apenas notó al agente uniformado apoyado en la balaustrada de mármol, cuya postura irradiaba una especie de autoridad aburrida. «Espere, señora». Su voz era monótona, sin ningún tipo de cortesía. Angela se detuvo, con una sonrisa educada en el rostro. «Buenos días, agente». Él no le devolvió la sonrisa. Se subió las gafas de sol de espejo por el puente de la nariz, recorriendo con la mirada su sencillo vestido y su gastado bolso de cuero con un desdén manifiesto. Se trataba del oficial Derek Walsh, de 45 años, con un cuello grueso que le tensaba el cuello del uniforme y una reputación que lo precedía como un mal olor. En sus 20 años en la policía, había acumulado más denuncias por uso excesivo de la fuerza que casi cualquier otro oficial de la comisaría, pero el muro azul del silencio había mantenido su historial oficialmente limpio. Veía el mundo en blanco y negro, policías y criminales, orden y caos. Y al mirar a Angela, ya había decidido a qué categoría pertenecía. «Esta entrada es solo para el personal del juzgado», gruñó. «La entrada para el público está por el lateral». «Ah, ya entiendo», dijo Angela con una sonrisa firme. «De hecho, trabajo aquí. Mi secretario está justo detrás de mí con mi identificación». Walsh se enderezó, cruzando sus robustos brazos sobre el pecho. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «¿Bien?» Su secretario. «Escuche, señora, no tengo tiempo para juegos. Hay una protesta programada para esta tarde, y no voy a dejar que ningún alborotador se adelante. Siga adelante». La condescendencia en su tono fue una punzada leve y aguda. La sonrisa de Angela finalmente se desvaneció. «Oficial, le aseguro que no soy una alborotadora. Soy la jueza Angela Brooks. Me asignaron a este distrito. Hoy es mi primer día». Soltó una breve carcajada. Era un sonido genuinamente divertido que llamó la atención de algunas personas cercanas. Una jueza. «Señora, he visto jueces. No se parecen a usted». Dejó las palabras flotando en el aire, densas y venenosas. No dijo una mujer negra con un vestido barato, pero el significado era inconfundible. «Ahora, no te lo voy a repetir. Bájate de aquí». La sensación de asombro de Angela se había convertido en un frío nudo de ira en el estómago. Los años de ser subestimada, de tener que esforzarse el doble para obtener la mitad del reconocimiento, volvieron de golpe. Pero ella se mantuvo firme. Era jueza federal. Este era su juzgado. «No me hable así. Agente, no tengo mi identificación, pero si me acompaña a la secretaría, no se irá a ningún lado», gruñó.
dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio. Su rostro estaba a centímetros del suyo, su aliento agrio por el café. Está creando un alboroto público. Siempre lo hacen. ¡Ustedes! La frase la impactó más fuerte que un golpe físico. Bajó la voz, perdiendo su tono cortés y adquiriendo el tono acerado que la había convertido en una fiscal formidable. «Se está pasando de la raya, agente Walsh», dijo, fijando la mirada en la placa de su uniforme. Ese fue su punto de quiebre. Ser desafiado, ser llamado por su nombre por esta mujer, a la que ya había descartado como nada. Era una afrenta a toda su visión del mundo. Su entrenamiento, su deber, su autocontrol. Todo se desvaneció en un destello de furia. «No puedes decirme mi trabajo», espetó. Y entonces movió el brazo. No fue un empujón. Fue un puñetazo con toda la fuerza, a mano abierta. La palma de su mano impactó contra el costado de su cara con un crujido espantoso. La cabeza de Angela se ladeó bruscamente. Las estrellas estallaron tras sus ojos. El mundo se inclinó violentamente. Los escalones de mármol subieron a toda velocidad para recibirla. Aterrizó con fuerza sobre su cadera, y la piedra áspera le arañó el brazo. Un grito colectivo de horror se elevó entre la multitud reunida. Los teléfonos ya estaban grabando. El intenso sabor metálico de la sangre llenó la boca de Angela. Un dolor punzante latía en su mandíbula y se irradiaba hasta su oído. Por un instante solo oyó un zumbido agudo. A través de la neblina de dolor y conmoción, vio a Walsh de pie junto a ella, con el pecho agitado y el rostro destrozado por la ira. La miró, no con arrepentimiento, sino con una especie de justificación triunfal. Había puesto a la alborotadora en su lugar. Justo entonces, un joven de traje con 2 maletines subió corriendo las escaleras, pálido de horror. «¡Juez Brooks!» «¡Dios mío!» Walsh giró la cabeza de golpe. Miró fijamente a la empleada presa del pánico, y luego retrocedió hacia la mujer en el suelo. La mujer del labio partido y con una furia fría y precisa que comenzaba a arder en sus ojos. La placa con el nombre en el maletín que sostenía el secretario era inconfundible. La Honorable Angela Brooks. La cara de Derek Walsh palideció en ese horrible instante. Sabía que no solo había agredido a una civil, había golpeado a una jueza federal en las escaleras de su propio juzgado. La habitación estéril y sin ventanas donde la metieron se sentía más fría que un morgue. Una agente, una mujer de expresión neutra, le había ofrecido una compresa de hielo, que Angela ahora sostenía contra la hinchazón y el morado de su mejilla. El latido era un recordatorio físico constante de la violación. No era solo el dolor, era la humillación, el despojo público y crudo de su dignidad en el umbral mismo de su nueva vida. Al otro lado de la puerta, oía los murmullos apagados y urgentes de hombres con autoridad, capitanes de policía, representantes sindicales y administradores del juzgado, que se esforzaban no por garantizar que se hiciera justicia, sino por controlar los daños. 1 hora después, un hombre corpulento con un traje caro entró en la habitación. Se presentó como el presidente del sindicato de policías. Evitando el contacto visual con Angela, se concentró en un punto de la pared justo encima de su cabeza. Su voz era suave, ensayada, como una piedra de río desgastada por años de excusar lo inexcusable. «Juez Brooks», empezó, un título que sonaba a cortesía que se veía obligado a ofrecer. Un terrible malentendido. El oficial Walsh se siente fatal por todo el asunto. Estaba en alerta máxima. Había amenazas creíbles de una protesta violenta. ¿Entiendes? Confundió tu insistencia con agresión. Angela no dijo nada. Solo lo miró fijamente, dejando que el silencio se prolongara. La bolsa de hielo goteó agua fría sobre su vestido. El departamento está dispuesto a emitir una disculpa formal, por supuesto. Continuó, finalmente desviando su mirada hacia la de ella. Y con gusto negociaremos un acuerdo para compensarla por las molestias.
A todos nos gustaría dejar atrás este lamentable incidente lo más rápido y discretamente posible. Discretamente. Esa era la palabra clave. No estaban ofreciendo justicia, estaban ofreciendo una mordaza. Querían enterrar esto como habían enterrado todos los demás malentendidos de Derek Walsh. Eso fue lo que pasó con los demás. La voz de Angela era tranquila, pero atravesó la serenidad del hombre como un cristal. Parpadeó. No estoy seguro de seguir a los demás. El agente Walsh ha malinterpretado. El adolescente con el brazo roto, el anciano al que sacó de su coche, la mujer que presentó una denuncia después de que la insultara durante una parada de tráfico. ¿Les ofreció un acuerdo pacífico? En segundo lugar, el rostro del presidente del sindicato se endureció. La máscara de conciliación se desvaneció, revelando el muro de granito que se escondía debajo. Esos casos se investigaron y se cerraron. El agente Walsh fue absuelto de toda irregularidad. Despejado, repitió Angela la palabra con sabor a ceniza. Oh, cubierto. El hombre se levantó, con su asunto resuelto. Creo que hemos terminado aquí. El informe oficial reflejará los hechos. El oficial Walsh percibió una amenaza y usó la mínima fuerza necesaria para neutralizarla. Es su palabra contra la tuya. Se detuvo en la puerta, y en esta ciudad, su palabra, respaldada por su placa, tiene mucho peso. La amenaza era clara. Iban a presentarla como la agresora. Filtrarían detalles a medios de comunicación afines, inventando la historia de una mujer poco cooperativa y beligerante que provocó a un oficial condecorado. Lo habían hecho 100 veces antes. El muro azul de silencio no era solo una postura defensiva, era un arma ofensiva activa. 2 días después, el informe oficial se publicó en la prensa. Angela lo leyó en su portátil en la tranquilidad de sus aposentos temporales. Las palabras. Una obra de pura ficción. Sujeto, Angela Brooks se negó a obedecer una orden legal de despejar las escaleras, se volvió abusiva verbalmente y se abalanzó sobre el oficial de forma agresiva. Fue una obra maestra de manipulación institucional. Se omitieron sus intentos de identificarse. Su actitud tranquila se transformó en beligerancia. El puñetazo brutal y no provocado de Walsh se transformó en un golpe con la palma abierta para calmar una situación que se descontrolaba rápidamente. El revuelo mediático fue inmediato y divisivo. Algunos medios informaron sobre los hechos. Los videos de celulares mostraban una clara agresión, pero otros, los que se basaron en fuentes policiales, publicaron diligentemente la versión oficial. Las secciones de comentarios en línea eran un pozo negro de culpabilización y racismo. Debió haber hecho algo. ¿Por qué no obedeció? Esta gente siempre busca una compensación. Angela sintió una profunda y escalofriante sensación de aislamiento. Era jueza federal, uno de los cargos legales más poderosos del país, y, sin embargo, la estaba tragando entera el mismo sistema que masticaba y escupía a los pobres, los marginados, los sin voz todos los días. Walsh no era solo una manzana podrida, era el fruto de un árbol envenenado, y el árbol estaba protegido por todo un huerto. Esa noche, no pudo dormir. El dolor en la mandíbula se había reducido a un dolor sordo, pero un dolor diferente lo había reemplazado. Una rabia fría y ardiente. La habían subestimado. La veían como un problema que resolver, una demanda por resolver. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. La habían combatido en la prensa, con un informe falsificado. Creían que estaban combatiendo a una víctima civil. Se levantó de la cama y se dirigió al armario donde colgaba su toga de juez, una gran tela negra. Pasó la mano por la gruesa lana. Le habían mostrado su poder, el poder de la insignia, el sindicato, la mentira. Ahora ella les mostraría el suyo. Ya no se trataba solo de un puñetazo en la cara. Se trataba de la santidad de la institución que ahora representaba. Se trataba de todas las personas que habían sido silenciadas por ese muro azul. No los combatiría en la prensa. No presentaría una demanda civil.
Los combatiría desde el único lugar donde su poder era absoluto, inexpugnable e inapelable: el tribunal. La ceremonia de investidura era en 2 días. El agente Derek Walsh, pensó, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La sala principal del tribunal ceremonial era una catedral de justicia con paneles de madera oscura que se elevaban 2 pisos. Ventanas arqueadas bañaban la sala con la solemne luz matutina. Estaba abarrotada. Cada asiento estaba ocupado por una mezcla de abogados de raya diplomática, colegas jueces con sus togas negras, políticos locales, miembros de la prensa y un importante contingente de policías de alto rango que estaban allí para mostrar su solidaridad y proyectar una imagen de calma institucional tras el desafortunado incidente en las escaleras del juzgado. Entre ellos, de pie cerca del fondo con algunos de sus compañeros, era Derek Walsh. Vestía su uniforme de gala más impecable, con los botones de latón relucientes. Su rostro reflejaba una confianza inquebrantable y petulante. La semana pasada había sido una montaña rusa, pero el sindicato había cumplido con su deber. La versión oficial se sostenía. El jefe le había asegurado en privado que contaba con todo su apoyo. La tormenta mediática ya se estaba calmando. Pasemos al siguiente escándalo. En cuanto a la mujer, Brooks, su abogado había hecho algo de ruido, pero eso era todo, ruido. Walsh era intocable, una especie protegida. Estaba aquí hoy como una demostración de fuerza, un mensaje silencioso de que el departamento defendía lo suyo. Sonrió para sí mismo. Incluso había oído que el nuevo juez, que juramentaba hoy, era un anciano blanco del norte del estado. Era perfecto. Un juez de verdad, un hombre que entendía cómo funcionaba el mundo. Un silencio invadió la sala cuando el secretario del tribunal, un hombre enjuto y de voz firme, subió al podio. «Todos de pie», ordenó. Toda la sala se puso de pie con un crujido de telas y carraspeos. El aire estaba cargado de expectación. Este honorable tribunal ya está en sesión, presidiendo la investidura, el juez presidente del distrito. El juez presidente, un hombre de aspecto severo de unos 60 y tantos años, entró y se sentó en el centro del largo y elevado estrado. Carraspeó, y su voz resonó a través del micrófono. «Nos reunimos hoy aquí para una ocasión trascendental», comenzó, recorriendo con la mirada a la multitud, «para dar la bienvenida formal al nuevo miembro de esta estimada magistratura federal. Este es un nombramiento vitalicio, una sagrada responsabilidad otorgada por el pueblo de esta nación. Es un cargo que requiere sabiduría, imparcialidad y un compromiso inquebrantable con la justicia para todos, independientemente de su posición social». Derek Walsh cambió de postura, con un destello de aburrimiento en la mirada. Solo quería que esto terminara para ir a tomar una cerveza con sus amigos y reírse de lo cerca que estuvo de un verdadero dolor de cabeza. El juez presidente continuó. «Por lo tanto, es un gran honor y privilegio para mí presentarles al nuevo juez de distrito de los Estados Unidos para este distrito. Les doy la bienvenida al tribunal». Toda la sala se inclinó hacia adelante. El cuerpo de prensa tenía las cámaras preparadas. La Honorable Angela Brooks. Por un instante, el nombre no se registró. Era solo un nombre. Pero entonces se abrió una puerta lateral junto al banco, y ella salió. El tiempo pareció detenerse. No era la mujer del sencillo vestido de lino de la escalera. Era una figura de inmensa e innegable autoridad. Angela Brooks estaba envuelta en la toga judicial negra. La tela la hacía parecer más alta, imponente. La mejilla magullada e hinchada de hacía una semana era ahora una tenue sombra amarillenta, un testimonio sutil pero visible de lo sucedido. Pero no la hacía parecer una víctima. La hacía parecer una superviviente. Su rostro estaba sereno, su expresión indescifrable, pero sus ojos reflejaban un fuego que parecía abrazar el aire. Una oleada de conmoción recorrió la sala. Se oyeron jadeos. Los susurros estallaron como un reguero de pólvora. Los policías se quedaron boquiabiertos.
con una mezcla de confusión y horror en sus rostros. Pero para Derek Walsh, el mundo simplemente se detuvo. La confianza engreída de su rostro se evaporó como si hubiera sido algo físico, hecha añicos. La sangre le abandonó el rostro, dejando tras de sí una palidez pálida y enfermiza. Sentía las rodillas débiles. Su mente luchaba por reconciliar las dos imágenes. El alborotador al que había agredido con tanta naturalidad y brutalidad, y la poderosa figura encapuchada que ahora subía las escaleras del Tribunal Federal. Era la misma mujer, la misma mujer. Angela no lo miró, no le hacía falta. Caminó con lentitud y deliberada gracia hacia la silla de cuero de respaldo alto, al final del banco, su silla, y permaneció de pie. Observó el mar de rostros atónitos, recorriéndolos a todos con la mirada, una promesa silenciosa y una amenaza silenciosa. Ya no era una civil a la que desestimar, una víctima a la que silenciar. Era la personificación de la justicia que todos habían jurado defender. El juez presidente, aparentemente el único que no se sorprendió, la señaló. La jueza Brooks. Angela asintió y se sentó. Ajustó el micrófono. El pequeño movimiento pareció resonar en la cavernosa y silenciosa sala. Tomó el mazo de madera. Su peso se sentía sólido y real en su mano. Su mirada fría y clara finalmente se posó en el fondo de la sala, encontrando al hombre del uniforme de gala, el hombre que ahora la miraba con puro terror. Entonces apartó la mirada hacia el expediente que tenía delante. Bajó el mazo. ¡Crack! El sonido fue como un disparo, agudo, rotundo y definitivo. El poder en la sala había cambiado total e irrevocablemente. El tribunal estaba en sesión. La primera orden del día para la jueza. Angela Brooks no era un caso penal de alto perfil, ni una compleja demanda corporativa. Era una simple orden judicial de una sola página, redactada por ella misma. Era una citación judicial, una exigencia formal de documentos dirigida a la jefa del departamento de policía de la ciudad. Solicitaba una cosa: el expediente personal completo y sin censura, así como el historial disciplinario del agente Derek Walsh, que debía entregarse en su despacho en un plazo de 48 horas. La respuesta del departamento de policía fue previsible. Primero llegaron los retrasos. Luego vinieron las objeciones presentadas por un equipo de abogados de la ciudad, quienes argumentaron que la solicitud constituía una extralimitación de la autoridad judicial y que los expedientes personales eran confidenciales. Afirmaron que se trataba de una venganza personal, no de una investigación legal. Se equivocaron. Angela no actuaba como una víctima en busca de venganza. Actuaba como una jueza federal que había presenciado una posible violación de derechos civiles y un posterior encubrimiento evidente por parte de una agencia del orden público que operaba dentro de su jurisdicción. Su moción en respuesta fue una lección magistral de precisión jurídica. Citó un precedente tras otro que establecía la autoridad de supervisión del tribunal en materia de corrupción pública y mala conducta policial. No lo pedía como Angela Brooks, la mujer que recibió un puñetazo. Era exigente como el Poder Judicial de Estados Unidos. Las objeciones de la ciudad se desmoronaron. Llegó el expediente. Lo entregó un teniente de policía con aspecto nervioso en una gran carpeta de acordeón sellada. Cuando Angela lo abrió en la soledad de su despacho, su grosor la sorprendió incluso a ella. Era una biografía de la brutalidad escrita en el árido lenguaje burocrático de los informes oficiales y los memorandos de asuntos internos. Pasó las 3 noches siguientes estudiando cada página, mientras su asistente la ayudaba a cruzar fechas y nombres. Era peor de lo que imaginaba. Había más de 2 docenas de quejas que se remontaban a 15 años atrás. Una fractura de hueso orbital en un sospechoso que ya estaba esposado. Lenguaje racista grabado en el teléfono de un transeúnte. Un número sospechoso de cargos por resistencia al arresto contra personas que lo denunciaron. Cada incidente siguió un patrón casi idéntico. Una investigación interna superficial. Una declaración de Walsh afirmando que el sospechoso era combativo. La intervención de representantes sindicales
y una disposición final. Exonerado. El muro azul del silencio no era solo un muro, era una fábrica. Fabricaba impunidad. Pero ocultos en lo profundo de la jerga y la terminología, había nombres. Los nombres de las víctimas. Personas cuyas historias habían sido desestimadas, cuyo dolor había sido ignorado. Angela y su empleado comenzaron a atender los teléfonos. Al principio, la gente estaba aterrorizada. En cuanto oyeron la llamada, era sobre el agente Walsh. Querían colgar. Ya los habían intimidado antes. Les habían dicho que nadie les creería. Pero Angela no se presentó como investigadora. Se presentó como la jueza Brooks, del Tribunal Federal. El título era una llave que abría puertas que el miedo había sellado. Un hombre llamado Sr. Henderson, un mecánico jubilado de 60 años, finalmente accedió a hablar. Walsh lo había detenido por una luz trasera rota hace 5 años, cuando Henderson, quien era negro, se atrevió a preguntar por qué. Walsh lo sacó del coche a rastras, lo arrojó contra el capó y le dislocó el hombro. Los cargos de agresión a un agente finalmente se retiraron, pero la denuncia que presentó contra Walsh no prosperó. «Me insultó de 1000 maneras», dijo Henderson en voz baja por teléfono. «Me dijo que tenía suerte de que eso fuera todo lo que le hiciera a un viejo como yo. Nadie le hizo nada nunca». Angela sintió un dolor fantasma en la mandíbula. Su experiencia no fue una anomalía. Formaba parte de un patrón largo y repugnante. Ella era solo la primera víctima elegida por Walsh, con el poder de defenderse. Su investigación se expandió. Usó su autoridad para solicitar la entrega de grabaciones de seguridad de la tienda, videos de cámaras de coche que habían sido convenientemente alterados, y listas de testigos que Asuntos Internos había ignorado. Surgió la imagen no de un policía impulsivo que a veces se excedía, sino de un depredador que usaba su placa como arma, atacando a quienes creía incapaces de detenerlo. Y el departamento, en todos sus niveles, había sido su cómplice voluntario, ocultando sus pecados para proteger a la institución del escándalo. Tras 2 semanas de trabajo incansable y meticuloso, Angela había acumulado una montaña de pruebas. Era un expediente grueso y condenatorio que detallaba no solo el historial de violencia de Walsh, sino también la corrupción sistémica que lo posibilitó. Tenía declaraciones juradas de testigos, historiales médicos y testimonios de expertos. Se recostó en su silla, con el expediente abierto sobre su escritorio. Era más que suficiente. Era abrumador. Tomó su bolígrafo y redactó su siguiente orden. Era una notificación para una audiencia disciplinaria formal en audiencia pública. El tema era la conducta del agente Derek Walsh. La jueza que presidía la audiencia, Angela Brooks, era la jueza. El departamento se vería obligado a presentar sus argumentos para justificar su permanencia en la fuerza. Y ella presentaría las pruebas de su negativa. No sería un juicio por sus pares, ni una revisión por parte de sus superiores cómplices. Sería un ajuste de cuentas público en su territorio y según sus reglas. La sala estaba aún más concurrida que para la investidura. Esta vez, el ambiente no era festivo, sino tenso, electrizante, con la sensación de que una confrontación largamente evitada estaba a punto de ocurrir. La prensa estaba allí en masa, con sus cámaras enfocando la mesa de los demandados, donde Derek Walsh, con cara de pocos amigos, se sentaba junto a su abogado designado por Union App. Llevaba puesto su uniforme, pero parecía menos un símbolo de autoridad, y más un disfraz del que estaban a punto de ser despojado. Había intentado proyectar un aire de desafío, pero una fina capa de sudor en su frente delataba el miedo que le revolvía las entrañas. Todos de pie. Angela entró, con movimientos pausados e imbuidos de la gravedad del momento. Ocupó su asiento en el estrado. La elevación física, una metáfora perfecta del poder que ahora ejercía. Bajó la mirada, no con malicia, sino con la atención desapasionada de un cirujano a punto de extirpar un cáncer. Este tribunal está ahora en sesión para la audiencia disciplinaria del agente Derek Walsh, anunció. Con voz tranquila y clara,
amplificada por los micrófonos. El asunto ante este organismo es si el patrón de conducta del agente Walsh justifica su despido de la policía. La ciudad puede empezar. El abogado de la ciudad, un hombre con aspecto profundamente incómodo, cumplió con los trámites. Calificó a Walsh de oficial condecorado con una tarea difícil. Describió el incidente con Angela como un lamentable error de juicio en circunstancias estresantes. Intentó desestimar las demás quejas por considerarlas viejas, infundadas e irrelevantes. Era una defensa débil y superficial, y todos en la sala lo sabían. Entonces le tocó el turno a Angela. No llamó a un fiscal, no lo necesitaba. Empezó a hablar, exponiendo el caso ella misma desde el estrado. Que conste en acta. Comenzó que la mañana del 12 de agosto, el agente Derek Walsh, sin provocación alguna, agredió a un ciudadano en las escaleras de este juzgado, causándole lesiones físicas. Hizo una pausa, dejando que el simple y brutal hecho quedara en el aire. Luego procedió a desmantelar su carrera pieza por pieza. No alzó la voz. Ella usó la evidencia como arma. Mostró en los monitores de la sala el video granulado de su propia agresión. Luego colocó una foto del hombro dislocado del señor Henderson, de su historial médico. Señor Henderson, dijo con un ligero eco en la voz. Un hombre de 60 años que también fue sometido a lo que el informe del agente Walsh denominó fuerza necesaria. Un hombre al que le dijeron, y cito de su declaración jurada, que tuvo suerte de que eso fuera todo lo que le ocurrió. Continuó hablando durante casi una hora. Leyó las otras 12 denuncias creíbles que había desenterrado. Su voz, un ritmo constante e implacable, repetía sus transgresiones. Reprodujo el audio de la cámara de seguridad de un comerciante, donde se oía a Walsh gritarle insultos racistas a un adolescente. Mostró memorandos internos donde los supervisores habían recomendado a Walsh para el manejo de la ira. Recomendaciones que fueron ignoradas. Con cada nueva prueba, Derek Walsh parecía encogerse en su silla. La rebeldía desapareció de él, reemplazada por una resignación vacía. El muro azul tras el que se había escondido durante toda su carrera había sido derribado sistemáticamente. Ladrillo a ladrillo, justo delante de él. Finalmente, Angela dejó sus papeles. Se quitó las gafas y lo miró directamente, viéndolo de verdad por primera vez desde la revelación en esa misma habitación. Era solo un hombre, un matón que confundió su placa con una corona. «Oficial Walsh», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Sin embargo, resonó en cada rincón de la silenciosa sala. «La placa que llevas no es una licencia para la brutalidad. Es un símbolo de confianza pública, una confianza que has violado una y otra vez. Te has escondido tras tu uniforme, protegido por un sistema que decidió hacer la vista gorda. Pero hoy, en esta sala, lo vemos tal como es». Ella tomó una sola hoja de papel. Era su orden de despido. En virtud de la autoridad conferida a este tribunal, para supervisar la conducta de las fuerzas del orden federales y locales que operan dentro de esta jurisdicción, y a la luz de la abrumadora evidencia de un patrón de faltas graves, incumplimiento del deber y agresión criminal, este tribunal determina que usted no es apto para servir, con efecto inmediato. Su empleo queda despedido. Firmó el documento con un trazo firme y deliberado. «Baif», ordenó con voz firme. «Tome su placa». Un oficial uniformado se acercó a Derek Walsh, atónito. Walsh no se movió. Simplemente miró a Angela. Su rostro era una máscara de incredulidad. El faraón extendió la mano y con un fuerte tirón de velcro, se arrancó la placa plateada del pecho. El sonido fue escandalosamente fuerte en la silenciosa habitación. Luego, le arrancó las placas de los hombros a Walsh. En cuestión de segundos, ya no era el oficial Walsh. Era solo Derek Walsh, un hombre desempleado con uniforme azul. Angela se puso de pie. «¡Se levanta la vista!», golpeó el grillete por última vez. No era un sonido de ira ni de venganza. Era el sonido de una deuda saldada. El sonido de una justicia largamente esperada, finalmente cumplida.
En la tranquilidad de sus aposentos esa noche, mientras las luces de la ciudad empezaban a brillar fuera de su ventana, Angela Brooks finalmente sintió que el peso de las últimas semanas se aliviaba. No estaba sentada en su silla de juez, sino en un sencillo sillón, con su toga negra sobre el respaldo de la silla de su escritorio. No era un trofeo, era una herramienta y una responsabilidad. Sabía que despedir a un oficial no arreglaría un sistema quebrado. La cultura de silencio y corrupción que había protegido a Walsh durante tanto tiempo seguía ahí. Una podredumbre profunda en los cimientos. Pero no se trataba de arreglarlo todo de una vez. Se trataba de demostrar que el sistema podía funcionar. Se trataba de enviar un mensaje que resonara en cada comisaría de la ciudad. Nadie está por encima de la ley. Ni el ciudadano de a pie ni el agente con placa y arma. Sus acciones habían creado una grieta en el muro azul, una fisura por donde entraba la luz. Fue un comienzo contemplar la extensa ciudad a la que había jurado servir. Angela no sintió triunfo, sino una profunda y serena sensación de paz. La balanza de la justicia se había equilibrado al menos por un día. ¿Qué significa para ti la verdadera justicia? ¿Se trata de castigo o de restablecer el equilibrio y la fe? ¿Alguna vez has vivido una situación en la que deseabas que alguien tuviera el poder de arreglar las cosas? Comparte tus opiniones e historias en los comentarios. Tu voz cuenta en esta conversación.